Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio del segmento del canal. Vamos a continuar donde nos quedamos en el episodio anterior porque cortamos de una forma un poco abrupta por cuestiones de tiempo, pero estábamos tocando ya un tema ahí que a mí me parece muy importante porque mencionabas el texto de Más allá del principio de placer. Mi nombre es Javier Grajales Fernández, estoy con el maestro José Juan Roldán Rivas y vamos a continuar bajo esta idea, si te parece, o sea, claro, una segunda parte de lo que ya vieron. Y bueno, nos habíamos quedado principio de placer y el rechazo que hay con respecto a la cientificidad de Freud. Sí, por supuesto, ¿no? Comentábamos que había un problema con la lectura de Freud ya desde ese tiempo, ¿no? Desde que el mismo Freud vivía, que pues era muy digamos, lógico para ese tiempo que, por ejemplo, un texto científico procedente del campo de la química o de la física, ¿no? Pudiera no ser comprendido por cualquier gente, ¿no? O sea, se pensaba así, ¿no? Un texto científico no necesariamente puede ser entendido por cualquiera, más bien, no cualquiera puede entender un texto científico. Pero se consideraba absurdo que un texto dentro del campo de la ciencia psicológica, pues no se entendía, ¿no? O sea, dentro de otras ciencias, bueno, pues tienen su lenguaje complejo, etc., ¿no? Pero con respecto al psicoanálisis, el psicoanálisis se consideraba dentro del campo de la psicología. Y bueno, pues no se entendía. De ahí que, bueno, pues finalmente la psicología excluye a Freud, porque, pues lo estamos diciendo, porque lo estoy viendo demasiado lento, pero bueno. Está bien. Porque es un, como ya lo dije anteriormente, es complejo. Es complejo, ¿no? Es difícil de estudiar y bueno, pues empezaron a surgir estos pretextos para considerar a Freud obsoleto, ¿no? A partir de generalizaciones mal entendidas. Y bueno, pues sí, es considerarlo a Freud obsoleto, considerarlo epistemológicamente superado. Sí, es que estoy pensando más bien como en qué es lo que ocurre, ¿no? Surge Wilhelm Reich, ¿no? Sí. Con su idea del orgón, que pues muestra una incomprensión del concepto de libido de Freud, ¿no? Como que él se queda en esta genitalización psíquica, ¿no? Sí. Surgen pues todo el postfreudismo, Viktor Frankl, ¿no? Y su logoterapia, ¿no? Sí. Carl Rogers con el proceso de convertirse en persona. Sí, la cuestión de la persona y el humanismo, ¿no? Yo veo ahí un problema muy fuerte, ¿no? Que es el psicoanálisis no solo visto como algo obsoleto, sino que todo lo que dice el psicoanálisis que pudiese ser reconocido por el campo de la psicología se enfrenta como a este riesgo de ser absorbido por una visión humanista, ¿no? Es muy común, cuando se habla de psicoanálisis dentro de la psicología, siempre está integrado a un modelo de pensamiento humanista, sí, claro, de desarrollo. Sí. El desarrollo psicosexual, las etapas oral, anal, fálica, de latencia genital, ¿no? Pues humanista en el sentido más bien del surgimiento de una psicología del yo. Sí. Eso es el postfreudismo. Y de superación es la psicología del yo, ¿no? Sí. Que pues es finalmente la metafísica. La identificación con el analista, esta pirámide que Lacan propone como hereje, como el yo autónomo, la relación de objeto, la introyección subjetiva
que radica en la identificación con el analista y que pues al final de cuentas sirve como una especie de base también para el pensamiento humanista, ¿no? Que pierde el sentido freudiano. A mí me parecía muy importante que mencionabas el texto de Más allá del principio de placer, porque precisamente es lo que vino a romper todo humanismo, y a partir de que surge ese texto Freud empieza a tener todavía mayor rechazo, porque a mí me comentabas la vez pasada, me dabas como un pequeño contexto de esto y me decías de las guerras mundiales. La pulsión de muerte, ¿no? La pulsión de muerte. Sí, que es igual un concepto muy mal entendido, ¿verdad? Y además muy atacado, obviamente, ¿no? Desde la psicología misma, pues, forcluyendo al discurso psicoanalítico. Sí, ¿no? Como toda esta psicología que surge como, no, es que el psicoanálisis produce una terapia que no funciona, ¿no? Y entonces, pues, vamos a obsoletizarlo y a producir una psicología que pueda dar resultados, ¿no? Que pueda garantizar. Sí. ¿No? Sí. Normalmente cuando le preguntas a un psicólogo por qué la psicología es una ciencia, se remite a esta cuestión de la estadística, de las neurociencias, de la supuesta eficacia, dice Canguilhem. Tenemos artículos en revistas indexadas, ¿no? Y Canguilhem, así como Néstor Brownstein, también en su texto de ideología, psicología y ciencia, ¿no? También maneja esta cuestión de, pues sí, siempre que le preguntas a un psicólogo qué es, epistemológicamente, te responde para qué sirve. Sí. Te responde con esta utilidad social que, pues el psicoanálisis no, porque no está en esta respuesta a la demanda social de adaptación, de desarrollo, de crecimiento personal. O sea, es muy frecuente que mucha gente que va a análisis... Se establece en la metodología para las tesis de psicología que los textos que revises no deben tener una antigüedad mayor de 5 años. Esto parece que lo hicieron pensando en Freud, ¿no? Sí, no, así que no se te vaya a ocurrir meter a Freud, ¿no? No, es que es obsoleto, es muy antiguo, es la prehistoria de la psicología, ¿no? Cuando no tiene nada que ver realmente con esa psicología. De alguna forma Freud carga en los hombros, desde que vivía, ¿no? la existencia y el surgimiento de las neurociencias, de las constelaciones familiares, ¿no? De todo eso, sí, en la medida ciertamente en que pues no se entiende qué implica, ¿sí? Y solamente se le califica por su incapacidad para atacar los síntomas y disolverlos, ¿no? En una especie de felicidad, al fin razonada, lograda y posible, ¿no? Sí, los pacientes vienen reclamando eso incluso. Finalmente, sí, ¿no? Quiero crecer como persona, conocerme, desarrollarme. La demanda, ¿no? Son demandas no analíticas, decía Lacan, ¿no? Cuando se planteaba la idea de una demanda de verdad, ¿verdad? Sí, ¿no? Una demanda de verdad, pues tiene que ver con algo que empuje, es decir, sufrimiento, ¿no? Algo que empuja, algo que viene ahí, que tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? Porque el planteamiento de una demanda de, pues quiero conocerme mejor, quiero ser mejor persona, quiero dominar mi ira, ¿no? Mi emotividad, ¿sí? Quiero encontrar el amor ideal, ¿no? Sí, ¿no? Sí quiero resolver los problemas de pareja, ¿no? Y todas estas cuestiones, bueno, pues el bebé ahí está, ¿no? Entonces, sí, una cuestión, perdón, es que los bebés que están ahí, están en el otro consultorio, trabajando con los niños, ¿no? Entonces bueno, perdón, me sacó un poco de concentración. Esto sí, estaba hablando de precisamente la demanda, cómo Lacan claro. hace una diferencia entre la demanda de amor, la demanda de que se me ofrezca palabra, pero también la demanda de felicidad, ¿no? La demanda de felicidad,
Que al psicoanalista se le demanda felicidad. Que en realidad lo que el analista le puede dar son palabras, no le puede dar la felicidad. Y nada, por otro lado, ni palabras, vaya. O sea, claro. El psicoanalista no le da nada. Claro. O sea, sí, ¿no? Al análisis se va a perder. Pero finalmente son cosas que, pues, dependiendo desde dónde las leas, pues se entienden de diferente forma. Claro, porque justamente el auge del humanismo viene pues, precisamente por ser esto contradictorio, ¿no? de esto, ¿no? De esta idea. O sea, toma mucha fuerza porque empieza a negar todo esto que pasa, ¿no? Todo esto que es el hombre. O sea, el humanismo viene como a crear una preconcepción del hombre, colocarla ahí, y entonces no somos seres bestiales ahí en una guerra matándonos, sino que pues somos gente capaz de trascendencia y todo esto, ¿no? Sí. Sí. Y yo me percato mucho que vienen así los pacientes a análisis, esperando un crecimiento personal, esperando ser ayudados, sí, esperando también esta introyección subjetiva de la identificación, la demanda de saber, del analista, la demanda de saber, finalmente el amo, ¿no? Sí. Es el discurso del amo, solo que pues a lo que se encuentran aquí pues es algo muy diferente, ¿no? Es ese anverso, ¿no? Ese reverso más bien, que implica pues renunciar al lugar del saber. Y veo también, digo, ya para empezar también a relacionarlo un poco con la formación de los analistas, veo también como cierta ingenuidad en eso. O sea, que los analistas piensan como, pues me está pidiendo esta introducción subjetiva, pues yo se la doy, ¿no? Me está demandando, pues yo le doy lo que demanda. Claro. A través de esto que hablábamos. Me recuerda un poco estas no hay otro del otro. Sí, claro. Pero me recuerda un poco estas capacitaciones en las psicoterapias, ¿no? En donde pues están tus compañeros observando cómo haces role playing, ¿no? Y entonces pues ahí estás tratando de impresionar a tus compañeros para demostrarles qué gran terapeuta vas a ser una vez que te gradúes. Y el maestro te dice, yo lo hago así y así es la forma correcta. Sí, claro, sí, ¿no? Y entonces no estudiaste bien el catálogo de preguntas que le tienes que hacer al paciente. Es que se te olvidó preguntarle sobre esto, se te olvidó preguntarle sobre lo otro. Y es que no tomó tan en cuenta estos aspectos, no planteó objetivos y cosas de eso. Es que no hiciste rapport. Claro, sí, entonces, bueno, me recuerda un poco a esta tontería, ¿no? Que tiene que ver con, yo ahora qué le pregunto, yo ahora qué le digo, qué le respondo, ¿no? Sí. Vaya. Sí. Que es digamos, en el caso de la psicología, pero también pasa en el caso del psicoanálisis, estos alumnos o esta gente que se está formando. ¿Qué hacer con la demanda? Sí, que se angustian, ¿no? Y dicen, tengo que responder y tengo que darle. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo debo hacerle? Y veo de repente, a mí me da un poco de risa porque los veo muy preocupados, muy angustiados. Es que mi paciente me pidió que le diera herramientas para mejorar su relación de pareja. Y yo no sé cómo hacerlo, no me siento preparado, no me siento preparada. Se angustian ante las preguntas del paciente. Sí. O la más típica, es que mi paciente me dice que se quiere suicidar. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? O sea, ¿cómo lo saco? Uh-huh. Sí, son cuestiones que están ahí. ¿Cómo le soy útil a la demanda? Claro, como estar en el lugar, ¿no? De la demanda, como colocarse en el lugar de la demanda. Uh-huh. Sí, bueno, todo esto lo vemos ahí. Hablábamos de estas impugnaciones al campo psicoanalítico, ¿no? Que pues son antiguas, ¿verdad? Empiezan desde Freud, ¿verdad? Después, terminada la Segunda Guerra Mundial, pues hay más necesidad de sepultar el freudismo, ¿no? Debido a una enorme necesidad de humanismo. La experiencia de los campos de concentración, ¿no?
la bomba atómica, todo este nivel destructivo, produce una nueva psicología, ¿no?, de posguerra, ¿no? una nueva psicología que tendría que ver con no nos metamos con Freud, ¿no? Tenemos necesidad más bien de entender qué fue lo que le pasó al hombre, por qué cayó del pedestal en el que se encontró, a donde la civilización lo había colocado, ¿no? Este hombre racional, civilizado, ¿no?, producto de toda una evolución en el proceso civilizatorio, de repente se mostraba como un ser, pues sí, capaz de desarrollar enormes tecnologías, ¿no? Pero con una ética que es pues la del Cromañón, ¿no? Seguimos teniendo la misma ética del Cromañón, y pues para el discurso humanista esto no era posible, ¿no? Había más bien que retornar y regresar al hombre civilizado, ¿sí? Y pues son cosas que están desde atrás, en la misma historia del psicoanálisis, ¿no? En esta carta, en este intercambio epistolar entre Albert Einstein y Sigmund Freud, ¿no?, en donde Einstein precisamente le pide a Freud, ¿no?, le demanda una explicación en torno a esta cuestión, ¿no?, sí, a la problemática de la guerra. Que eso es interesante porque siempre hay este rechazo cientificista a Freud, y a final de cuentas hay que recordar que Einstein, cuando le piden que haga un intercambio epistolar con alguien, con algún científico de la época que pudiese dar alguna explicación de la guerra, pues elige a Freud. Sí. Elige a Freud. No se trata de caer en una falacia de autoridad. Una estudiante de una mala maestría. Pero a mí sí me llama la atención, sí, ¿no? Sí, lo dices porque una estudiante de una mala maestría en psicoanálisis, mala maestría, pues discutiendo, ¿verdad? Porque bueno, ella está en el plan de que pues no es necesario Freud porque no es científico, ¿no? Según, pues está con esta idea tan ingenua de la ciencia, ¿no? Y también bajo un desconocimiento de los conceptos freudianos, ¿no?, que cuando intenta hablarme de la pulsión, pues dice una serie de cosas que no tienen ningún sentido, ¿no?, como que nada más como una energía, una fuerza, y en eso qué, ¿no? Y que no es un concepto científico, ¿no? Y entonces esta persona por ahí, pues sí me decía algo. Estoy un poco torpe, perdón, no sé si vaya a funcionar este video. Me he sentido muy lento, muy reflexionando, dando demasiados tiempos huecos. Sí. Me parece que va bien. Vamos charlando sobre algunos aspectos. Lo que pasa es que hicimos un corte, entonces, claro, digamos, del episodio anterior a este hicimos un corte, entonces pues, sí. también se cortó un poco la idea. Sí, bueno, esto porque estábamos hablando de la formación del análisis, ¿no? Sí, no, bueno, sí. Bueno, queríamos... Yo quería más bien como regresar a los ataques al psicoanálisis, ¿no? Sí. ¿Qué tienen que ver también? Que sí, ¿no? Que son a través de memes, ¿no? Sí. Que son a través de memes. Sí. Son a través de memes, ¿no? Que lo que buscan es como ridiculizar al psicoanalista. Sí. Ridiculizar los conceptos psicoanalíticos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, veo memes ahí en donde y difamar, pues, ¿no? sí, se burlan de conceptos como pulsión de muerte, sí, ¿no?, es sustancia gozante, goce mortífero. A mí me mandaban una imagen así como, o sea, cuando estaba sosteniendo un debate con alguien y me mandaba imágenes, ¿no?, así de Freud, todo es sexo, todo es sexo, todo es sexo. Así como, la acusación del pansexualismo, ¿no? Es una de las acusaciones más típicas y más antiguas de Freud, ¿no? El pansexualismo, el ascientificismo. Cuando él mismo salió a criticar el pansexualismo y salió a desmarcarse de ahí, en varios textos. Los ataques de misógino, de drogadicto, ¿verdad? Y todas estas cuestiones que, bueno, en primer lugar, no estamos haciendo una defensa de la persona de Freud, no nos interesa hacer una defensa del Freud persona, ¿verdad? Porque el psicoanálisis no es una comunidad carismática
como las describe Max Weber, ¿no? Es más bien, o sea, una comunidad carismática, así como hablo de un grupo de sujetos en torno a un significante amo, ¿no? Es decir, a un conductor, ¿verdad? Que a partir del cual los sujetos se identifican entre sí, como en psicología de las masas y análisis del mundo. Como los terraplanistas, ¿no? Que ahí andan así como a su sociedad, que más que racional es un espacio donde ellos pueden sentirse parte perteneciente de un grupo, ¿no? Y tener un amo, ¿no? Que es generalmente como un psicoanalista al que creen el único que poseedor de la verdad sobre el psicoanálisis, y es el único, y solamente citan a uno solo, ¿no? Y bueno, te encuentras con una serie de cosas como esas, ¿no? Te digo, yo me encuentro esos memes y digo, bueno, ¿eso qué sentido tiene? Un psicoanalista nunca publicaría eso porque un psicoanalista entiende lo que estas cosas implican, ¿no? Utilizar términos como sustancia gozante o como goce mortífero, pues son términos que los psicoanalistas hemos utilizado para, pues, describir el comportamiento superyoico, ¿no? El superyo es un concepto muy importante, es un concepto central de la metapsicología freudiana, ¿no? La metapsicología es el campo conceptual del psicoanálisis, ¿no? Es el cuerpo teórico del psicoanálisis. Y pues hay toda una serie de lenguajes que ahora son motivo de burla por sujetos que supuestamente se dicen psicoanalistas, ¿no? Que se dicen psicoanalistas, ¿no? Pero vienen con una postura sumamente tonta e ingenua de suponer que están descubriendo el hilo negro, ¿no? Del lacanismo, ¿sí? Que el psicoanálisis actual, ellos piensan que no supo leer, no ha sabido leer a Lacan, ¿no? Que nos perdimos, ¿verdad?, en las canalladas de Miller, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya tienen un excelente pretexto para no estudiar a Lacan en Paidós, ¿no? Y todos los miles de pretextos que hay para no comprarte tus libros verdes de Freud y ponerte a estudiar sistemáticamente. O Camille Paglia, que denuncia esta cuestión de se lee a Lacan sin leer a Freud, cuando lo que hace Lacan es pues hacer un estudio también sistemático y un análisis de la obra de Freud. Sí, entonces yo veo con estos grupos que se dicen psicoanalistas, ¿no? y que dicen que ellos son los lacanianos y que nosotros somos los pseudo-lacanianos porque realmente no entendimos a Lacan, ¿no? Yo lo que veo es como yo no veo trabajo, ¿no? O sea, yo no veo que hagan trabajos de psicoanálisis, ¿no? Yo no veo investigaciones psicoanalíticas. Yo lo que veo es como un intento y además redundante sobre las mismas cuestiones de demostrar el fraude psicoanalítico, ¿no? Probar sí, ¿no? Probar que que el psicoanálisis hasta ahora ha sido un conocimiento velado, ¿sí? Que no hemos sido capaces de entender a Lacan, ¿verdad? Que Freud es obsoleto, ¿no? Porque ellos ahora plantean eso, ¿no? Dicen, bueno, si la física contemporánea no se basa en Newton, ¿no? en la física newtoniana, ¿verdad? Ellos piensan que se tendría que hacer lo mismo en el psicoanálisis, ¿no? Es decir, ok, está muy bien, Freud fue el inicio, la prehistoria del psicoanálisis, pero hemos vivido siempre con la impugnación de su falta de ciencia, de su acientificidad, ¿verdad? Y entonces, pues ya estamos hartos de esto, ¿no? Queremos forjar un psicoanálisis que tenga una fundamentación científica plena, que no pueda ser cuestionada ni ser motivo de burlas de las neurociencias ni de ninguna otra disciplina, ¿verdad? Y que por lo tanto tendría que estar fundamentada en una metodología surgida del pensamiento matemático, el matema y la topología, ¿no? Que ahí es donde está la cuestión de no hay otro del otro, ¿no? Por eso precisamente se acaba este aforismo de Lacan, para mostrar cómo los mismos psicoanalistas, o esta gente que se hace llamar psicoanalista más bien, no comprende qué quiere decir, por ejemplo, este aforismo de no hay otro del otro, porque buscan en las matemáticas un discurso científico, ¿no? Ahí que dé además garantía de que podemos estar libres de falacias, podemos estar libres de estupideces, podemos estar libres de irracionalidades, porque es matemático, es estadístico, es neurocientífico, es topológico. Claro, por ejemplo, pues niegan el psicoanálisis como ciencia de la cultura, por ejemplo, ¿no?
O sea, por ejemplo, los estudios psicoanalíticos, que bueno, el sujeto del psicoanálisis es un sujeto de lenguaje, ¿no? Y entonces de ahí que haya todo un campo sumamente rico de estudio del psicoanálisis, pues en la estética, ¿no? En el arte, en la poesía, en la literatura en general, ¿no? Y hay un desprecio por todo este intelectualismo psicoanalítico que bueno, pues nosotros consideramos absolutamente necesario para entender el psicoanálisis, estudiar no solamente a Freud y a Lacan, también a Georges Bataille, también a Michel Foucault, también a Marcel Mauss, también a Lévi-Strauss, ¿no? También a, historia, digamos, toda la historia, la filosofía, sociología, lingüística. Sí, por supuesto, ¿no? Y entonces, pero esto se toma como, no, esto es una pérdida de tiempo, ¿no? Queremos ser psicoanalistas ya antes de cumplir los 30, ¿no? Y entonces, sí, ¿para qué perder el tiempo en tantas cosas si podemos ir a algo más fáctico, algo mucho más pragmático, como a las fórmulas, ¿no? A las fórmulas, bueno, ¿qué vas a meter en estas fórmulas? ¿O qué vas a topologizar? ¿O qué vas a matematizar? Bueno, esa es una cuestión que habría que preguntarles, ¿no? Que es un desprecio por la teoría. Yo no veo estudios que hagan estudios, ¿no? Yo nada más veo que están intentando demostrar que Miller y Lacan son diferentes, ¿no? Y vamos a demostrar lo que son cosas distintas, por supuesto que lo sabemos que son cosas diferentes, ¿sí? Sí, tenemos la obra de Miller, conocemos la historia, ¿verdad? La relación que existía, no somos tontos en ese sentido, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, por supuesto que entendemos eso, ¿sí? Entonces tenemos todo este campo de impugnaciones, ¿no? De decir, no, es que ya hay por ahí alguien que descubrió, ¿no? El hilo negro. Freud no produjo sus conceptos, ¿no? Esos conceptos ya estaban y entonces lo único que fue sacarlos de aquí, sacarlos de allá. Tomó la libido de Havel Ellis, ¿no? Sí, sí, como que, sí, ¿no? Como que, sí. Y ciertamente es verdad que Freud explica de cada concepto de dónde tomó el término, ¿no? De dónde tomó la palabra, de dónde tomó el término. Cuáles son los neologismos, cuáles son neologismos y cuáles no lo son. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí es muy simple, ¿no? O sea, la libido dice, no, es que él no inventó el concepto de libido, dicen, lo inventó Havel Ellis, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, lo tomó de ahí. Sí. Pues no es que lo haya tomado de ahí, ¿no? Lacan debió inventar la topología. O sea, Freud ciertamente dice que Ellis lo utiliza el término, ¿verdad? Pero bueno, una cosa es como lo utiliza Ellis y otra cosa muy diferente es el concepto freudiano. Nada que ver, ¿no? O sea, el concepto freudiano no está en la libido de Havel Ellis y además ni siquiera lo toma de ahí, porque la libido libido es una palabra latina, ¿verdad? Que encontramos por ejemplo en textos muy antiguos, en San Agustín. San Agustín usa el término de libido en sus confesiones para referirse a la potencia y a la demanda sexual del varón. ¿Sí? A eso se refiere. Sí. ¿No? Entonces, bueno, pues es un término, es una palabra, pero el concepto es otra cosa, el concepto freudiano es otra cosa, y eso es lo que la enseñanza de Lacan nos viene a plantear. Que yo veo, y a lo mejor ya para ir cerrando un poco, sí. Porque mira, se nos va el tiempo súper rápido, ¿no? Pero para ir cerrando un poco, yo lo que veo es un desprecio también por la producción teórica. O sea, sí, ok, voy a topologizar, pero pues ¿qué es lo que voy a topologizar? Que veo que es el mismo problema que la psicología. Voy a hacer estadística. Ok, me parece perfecto. ¿De qué? O sea, que lo que importa no es hacer estadística, sino la teoría que sucede. Sí, no, pero además la topología la topología no son garabatos también, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Exacto. Mucho cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí alguien me decía, no, yo voy a hacer mi tesis en topología, ¿no? Y yo le dije, oye, bueno, yo le dije, mira, deberías de desarrollar algún tema del psicoanálisis, la sexualidad, el amor, las ideologías, hay muchas cosas que hacer en las que puedes topologizar, ¿no? Pero, porque yo lo que veo es mucho eso, que hablan mucho de la topología, la topología en abstracto. O sea, no, yo quiero ver que topologicen, ¿no? Y en un momento dado,
Pero el punto está más bien en creer que la topología y la matemática van a ser el garante de cientificidad del psicoanálisis, ¿no? Es decir, el psicoanálisis no es una ciencia, no es una ciencia humana, su objeto no es el hombre, ¿sí? Por lo tanto no es una ciencia, ¿sí? Es un sistema de pensamiento científico que es algo muy diferente a una ciencia, a una de las ciencias, no aspira a ser una ciencia. Ahí estaría buenísimo dedicar otro fragmento, ¿no? Donde habláramos de eso. ¿Qué diferencia hay entre una ciencia y un pensamiento científico? Sí, no, la ciencia no necesariamente es atea, ya lo decíamos, ¿no? Sí. Sí. Coloca a la verdad en el lugar de Dios, ¿no? Y entonces, pues, pero el cientificismo, es decir, la ciencia de Freud, es decir, la ciencia de la cultura, ¿sí? no es científica por eso, ¿no? Es decir, lo que hace científico al psicoanálisis no es la posibilidad matemática o topológica. Son formalizaciones, ¿no? Son útiles como formalizaciones dentro de la elaboración teórica. Como decía Alexandre Coiré, la ciencia es la teoría. Claro, exactamente, ¿no? Sí. Sí. Que decían los arpedonaptas que en Egipto, ¿verdad?, tenían que hacer los puentes y esas cosas, pues no hacían ciencia, recurrían a fórmulas. Los griegos, al contrario, ¿no? Los griegos sí recurrían a la teoría, ¿no? La ciencia es la teoría, no la experimentación. Pues, bueno. Pues otra vez les decimos hasta pronto. Otra vez le decimos hasta pronto. Esperemos que sean varias veces que les tengamos que decir hasta pronto. Sí, ahí está otra vez el teléfono por si gustan. Ahí va a aparecer nuevamente el teléfono, datos de contacto y pues nuevamente agradecerles de antemano pues, su suscripción al canal, activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando hay videos. Agradecer la tolerancia. Agradecer la tolerancia también, que nos hayan escuchado. Si les gustó, pues también que nos comenten ahí abajo en la caja de comentarios, pues qué dudas tienen, qué piensan de esto, qué opinan, ¿no? Nos interesa leerlos. Y también agradecerles de antemano que se suscriban al canal, ya lo dije, pero que también nos sigan en las redes sociales como Parresia. Ahí voy a dejar links en la descripción del video para que puedan seguirnos, para que no se pierdan los videos y que además nos vayan comentando de qué les gustaría que habláramos, ¿no? Claro. Creo que hay mucho que hablar. La intención del podcast es esta un poco también, por eso el nombre tiene que ver con algo que se habla, que se dice, de decirlo todo, como esta intención, ¿no? Y pues nada, nos vemos la siguiente entrega. Gracias, Javier. Gracias a ti.